tal? Buena tarde. Les voy a presentar el día de hoy un circuito que le llamo refuerzo de corriente, y este circuito lo que nos va a servir es para aumentar la capacidad de corriente de un regulador de voltaje. La metodología se puede aplicar a un regulador de salida fijo, como es el que tengo aquí mostrado, o un regulador de salida variable, como puede ser el LM317, en su versión salida positiva o salida negativa. La metodología funciona. ¿Cuál es el principio de operación? Aquí lo tenemos. Primero, partamos de lo siguiente. ¿Por qué utilizar un refuerzo de corriente? Bueno, todos los reguladores de voltaje tienen una capacidad máxima de corriente indicada por el fabricante. Nosotros no podemos sobrepasar esa máxima capacidad de corriente. En particular, la familia 78 y 79 tienen protección térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el regulador de voltaje le hacemos, le exigimos, demandamos más corriente para la que fue diseñado, es decir, tendemos hacia un cortocircuito, entra la protección térmica y se deshabilita internamente la estructura funcional del regulador de voltaje. Y entonces deja de entregar voltaje. Mientras se mantenga esa gran demanda de corriente que sobrepasa la máxima indicada por el fabricante, el regulador deja de trabajar. Deja de trabajar hasta cierto tiempo, o se protege hasta cierto tiempo, porque si el corto es muy severo, sí que fue un incremento rapidísimo, o que la corriente subió de 0 a un valor grande en forma instantánea, se daña. Si fue un incremento no tan pronunciado, simplemente se protege y hasta que quitemos la alta demanda de corriente vuelve a operar el regulador. Bueno, vamos a pensar que tenemos un regulador que máximo entrega 1.5 amperes y nosotros, un regulador de voltaje, y nosotros queremos alimentar con ese regulador una carga que exige 3 amperes. Bueno, la solución obvia es buscar el empaquetado del regulador de voltaje de 3 o 5 amperes que sí existen, pero su costo es más caro. Entonces, ¿cuál es la solución? Para no usar un regulador de mayor capacidad de corriente y usar el que tenemos. Máxime si nosotros somos estudiantes de licenciatura o nos gusta la electrónica y tenemos ahí nuestro pequeño kit de componentes. Va a ser difícil o se nos complicaría salir a comprarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un refuerzo de corriente. Aquí tenemos la versión para el regulador positivo. Existe la versión para el regulador negativo. ¿Cómo trabaja? Lo que vamos a hacer es calcular este resistor de muestreo y en función de la corriente que hagamos circular por el resistor de muestreo se va a inducir un voltaje en los extremos del resistor. Y vean que este voltaje del resistor RS queda en paralelo con el voltaje base emisor del transistor PNP. Y además queda con una polaridad, vean, positivo de este lado, negativo de este lado, que corresponde a la polaridad apropiada para que un transistor PNP pueda trabajar. Cuando circula la corriente máxima a la cual se programó este circuito, aquí se induce la caída de voltaje de 0.8 volts como valor típico, y con esos 0.8 volts yo logro hacer conducir el transistor. Y en ese momento, a partir de ese valor de corriente, la corriente extra que yo esté demandando en la carga, ahora va a ser suministrada, únicamente la corriente, va a ser suministrada por el transistor, ¿sí? Y el regulador de voltaje va a suministrar el voltaje de salida, al cual fue diseñado, más una corriente máxima que yo programo. Entonces, la fórmula es muy sencilla, aquí la tienen. Lo que tienen que hacer es, de la máxima corriente que puede entregar el regulador de voltaje, ustedes determinen, condicionen cuál es la corriente a la cual quieren que trabaje el regulador. Obvio, por lógica, que esté por debajo de la máxima corriente. Ejemplo, vamos a pensar que este regulador puede entregar, de acuerdo al fabricante, 1.5 amperes. Pues yo lo que haría es, voy a programar este resistor, programar me refiero a calcularlo, voy a programar este resistor para que con un paso de corriente de 0.75 amperes, 750 miliamperes, se dé la caída de voltaje de 0.8 volts, se activa el transistor y a partir de una demanda en carga de 750 miliamperes hacia arriba, entonces entra el refuerzo de corriente y toda la corriente mayor a 0.75 amperes la va a entregar el transistor. Porque la idea es que el regulador de voltaje trabaje en frío. Entre más frío me refiero a que circule, se demande poca corriente a la estructura del regulador. Entre más frío trabaje el regulador, el voltaje de salida va a permanecer bastante estable.
¿Sí? Entonces, la teoría es muy sencilla y aquí lo tienen. Ahora, siguiente punto. ¿Qué pasa si el transistor de refuerzo soporta, por ejemplo, máximo 3 amperes? Si soporta, por ejemplo, máximo 3 amperes, cuando yo haga circular por aquí más de 3 amperes, pues el transistor ya no va a tener capacidad de entregar esos 3 amperes y va a haber dos posibles riesgos. Uno, que se dañe, y antes de que se dañe, como ya no es capaz de entregar más corriente por aquí, la corriente a final de cuentas que yo demando en carga tiene que venir de algún lugar. Y ahora se pierde el beneficio de lo que habíamos planteado porque el regulador de voltaje va a empezar a entregar una mayor corriente de la que teníamos programado. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues lo que podemos hacer es una estructura de este tipo. Vamos a poner una segunda rama con la misma filosofía. Yo programo ahora la corriente máxima que quiero que circule por ese transistor. Cuando se presente esta corriente máxima, aquí se va a inducir un voltaje base emisor que va a estar dado por este potencial, valor típico 0.8 volts otra vez, y entonces ese transistor conduce. Y una vez que conduce este transistor, ahora presenta, voy a tener dos ramas de refuerzo de corriente, una dada por Q1 y otra dada por Q2. Y ahí tengo mis dos ramas de refuerzo de corriente. Y entonces, podríamos seguir poniendo más ramas de refuerzo de corriente. Obviamente, va a llegar un momento en que poner más transistores y más resistores ya no va a ser práctico si el costo-beneficio se pierde. Pero con la experiencia que yo tengo, este circuitito yo lo he echado a andar con dos refuerzos de corriente y sin ningún problema se puede entregar una corriente a carga hasta de 10 amperes sin hacer trabajar con máxima corriente al regulador de voltaje. Ya más de 10 amperes ya conviene mejor otras estructuras, como podría ser una fuente conmutada, que es además más eficiente. Esto es una idea rápida. Simplemente ahí tengo transistores, tengo resistores, tengo un regulador, pero el regulador no es capaz de entregar la corriente máxima que me pide la carga. Pongámosles un refuerzo de corriente. ¿Sí? Ya nada más para resumir la explicación, yo voy a programar la máxima corriente que quiero que entregue el regulador de voltaje antes de activar el transistor Q1. Una vez que se presenta esa corriente máxima hacia arriba, se activa Q1 y ahora sí, la corriente extra que empieza a pedir la carga con respecto a la máxima que programé del regulador de voltaje, la va a entregar el transistor Q1. Puedo poner una segunda rama con la misma filosofía, calculo este resistor para que a la máxima corriente que yo quiero que trabaje ese transistor, que es obvio, que esta corriente tiene que estar por debajo de la máxima corriente especificada por el fabricante de este transistor. Cuando se presenta esta corriente, se activa este transistor Q2 y así sucesivamente. Con dos ramas es más que suficiente para que esto opere. Bien, ¿qué pasa entonces ahora si queremos que independientemente de la demanda de corriente que yo tenga en la carga, queremos que nuestra fuente de voltaje se comporte como fuente de voltaje con refuerzo de corriente constante y máxima? No voy a explicar mucho ahorita porque no quiero que el video sea tan largo, pero esta es la mejora que se le puede hacer al refuerzo de corriente. Ese transistor Q2 que tengo aquí etiquetado junto con este resistor RS2 trabaja de la siguiente manera. Se programa, se calcula este resistor RS2 para que cuando se establezca un máximo paso de corriente de refuerzo por aquí, ¿sí? Aunque la carga exija más corriente, este transistor va a evitar que el refuerzo de corriente entregue más corriente de la permitida. Y entonces se va a comportar como una fuente de corriente constante. Esto es muy útil cuando se requiere que haya protección a cortocircuito o sobrecorriente. Si aquí hubiera una demanda excesiva de corriente, este transistor lo que va a hacer es que fíjense bien, esta caída de voltaje, que es función de esta corriente máxima que está circulando por aquí, queda en paralelo con la base emisora de este transistor y por lo tanto le va a empezar a quitar corriente por aquí. Y entonces, demando más corriente por aquí, quito más corriente y entonces lo que va a suceder es que esta corriente va a permanecer constante. Esto es muy útil cuando ustedes quieren tener una protección a sobrecorriente. Y la parte negativa, aquí tenemos la parte negativa, la filosofía es la misma, nada más que en vez de utilizar un transistor PNP, vamos a utilizar un NPN, pero es lo mismo. Yo programo el regulador de voltaje,
a una máxima corriente por debajo del valor indicado por el fabricante como valor máximo permisible. Cuando se presenta esta corriente, se induce la caída de voltaje otra vez en el resistor, que se va a la unión base-emisor, con la polaridad como indico aquí. El transistor conduce, y ahora quien se encarga de entregar la corriente a la carga, acuérdense que es negativo, por eso el sentido de las corrientes, quien se encarga de entregar la corriente a la carga va a ser el transistor. Y podríamos también poner su refuerzo de corriente de varias ramas, ¿sí? La filosofía es la misma. También existe la versión de protección a sobrecorriente o a cortocircuito en el regulador negativo. Ahí lo tienen, la filosofía es la misma. Cuando por aquí circula una corriente más allá de la programada, aquí se induce este voltaje base emisor y entonces ese transistor empieza a conducir y empiezo a quitar corriente de este lado. Y bueno, esta fue la teoría rápida. Vamos a realizar una simulación para verificar si es cierto esto que acabo de explicar hace un momento. Entonces, pasemos a una simulación rápida. Bien, ya tenemos preparada la simulación. Primero vamos a verificar que este sea un regulador de voltaje fijo, salida 5 volts, pero vuelvo a insistir, ustedes lo pueden aplicar a cualquier tipo de regulador fijo, salida 9 volts, 12 volts, 15 volts, o inclusive hasta los reguladores de salida variable como es el LM317. El mismo procedimiento aplica. Entonces, procedamos a la simulación, ahí está. Estoy aplicando, vean, 15 volts de entrada y ¿cuánto vale el voltaje de salida? Ahí está mi voltaje de salida. Revisemos rápido. Ahí están 5 volts de salida. Entonces, este es un regulador de 5 volts. ¿Sí? Perfecto. Bueno, este regulador en particular, este modelo que bajé de Linear Technology, que ahora, recuerden, ahora es Analog Device, es un regulador de 5 volts hasta 5 amperes. Esta es la versión hasta 5 amperes. Por eso los valores de corriente que van a ir saliendo. No encontré la versión de 1.5, pero para efectos de explicación es más que suficiente. Ahora vamos a poner nuestro refuerzo de corriente. Antes de eso, mientras yo pongo una carga de 1 ohm, 5 volts, 1 ohm, tengo una demanda de corriente de 5 amperes. Ahí está, 5 amperes. Pero ¿qué pasa si yo demando más de 5 amperes? Vamos a pensar 0.5 ohms, que es una carga de 0.5, va a demandar más de 5 amperes, teóricamente 10 amperes. Veamos lo que va a suceder en nuestro regulador, qué es lo que estaría pasando en forma física. Lo primero que vemos es que el voltaje se cae, deja de regular. ¿Por qué razón? Porque estoy exigiendo más corriente de la que puede entregar mi regulador. ¿Sí? Entonces, exijo más corriente, el regulador deja de trabajar. Conclusión, no puedo exigir más de 5 amperes a este regulador. Bueno, entonces la solución es poner un refuerzo de corriente como lo tenemos aquí. Voy a empezar primero con una carga de 1 ohm, 5 volts de salida, 1 ohm, 5 amperes. Y veamos, ya tengo calculado mi resistor, aquí les puse unos datos, ya tengo mi calculador, mi resistor, que es el que controla la activación del transistor de refuerzo de corriente. Hacemos la simulación, acuérdense 15 volts, primero veamos si esto está regulando. Ahí están mis 5 volts, sin problemas, se está regulando. Ya lo habíamos visto. Bien, ¿qué corriente estoy demandando? Estoy demandando una corriente de casi 5 amperes. Ahí está también, miren, 4.9, 5 amperes. Bien, el regulador está calculado su resistor de muestreo para que contribuya con cerca de 3 amperes. Eso es lo que dice la teoría, pero ya les expliqué que este resistor lo tienen que ajustar ustedes ya en la práctica porque este voltaje base emisor es muy variable, puede ir desde 0.6 volts hasta 0.8 volts. Por eso es que cuando hacen el cálculo es un valor aproximado. Después tendríamos que ajustar. Ahorita al final les digo cuál es la propuesta que harían para que fácilmente lo ajusten. ¿Sí? Bueno, entonces, repito, está regulando, ahí están mis 5 volts. La corriente que entrega el regulador cercana a 3, estamos hablando de 2.7 amperes, yo le había calculado para 3, está muy cercano. Y tengo 5, este contribuye con 3, por lo tanto los otros 2 punto y tantos amperes los tiene que entregar el transistor. Veamos si es cierto, y efectivamente, ahí están mis 2.2 amperes. Entonces, el regulador lo estoy haciendo trabajar por debajo de su máxima corriente, está trabajando en frío, y el transistor es el que contribuye con la corriente extra. ¿Qué pasa si yo demando más de 5 amperes? Voy a poner 0.5, una carga de 0.5, 5 volts entre 0.5 me da una demanda de 10 amperes. Veamos lo que sucede. 10 amperes, ahí está, primero ahí están mis 10 amperes, se puede verificar que efectivamente 9.99, 10 amperes. ¿Cuánto está contribuyendo el regulador?
El regulador está contribuyendo con una corriente ligeramente mayor a la de hace un momento, 3.3 amperes. ¿Por qué razón? Lo expliqué. Conforme aumento este paso de corriente por aquí, aumenta la caída de voltaje y por lo tanto el transistor entra en más conducción. Pero ojo, recordemos, son 10 amperes por aquí. Este contribuye con 3.3 amperes. Me faltan 6.7 amperes aproximadamente. Esos 6.7 amperes los tiene que entregar el transistor. Aquí están. ¿Sí? 6.7. Pero el transistor también tiene una capacidad máxima de corriente. Si yo sigo exigiendo más corriente, vamos a ponerlo a punto 25, carga de punto 25, voltaje de salida 5 volts, carga de punto 25, va a dar como 20 amperes de demanda. Vean lo que va a suceder ahora. ¿Sí? Ya funcionó. Veamos si está regulando. Efectivamente sigue regulando y me sigue entregando mis 5 volts. La carga demanda cerca de 20 amperes, como se había previsto. Ahí están. Y el regulador de voltaje está contribuyendo ahora, se está empezando a acercar peligrosamente a la máxima corriente a la cual fue diseñado, 4.42. Son 20 amperes menos 4.42, quiere decir que 15 punto y tanto amperes debe de estar entregando el transistor. Y efectivamente, ahí están mis 15 punto y tantos amperes, 15.5. Conforme yo me acerque a la máxima demanda de corriente de este transistor, este va a dejar de entregar ya esa corriente, porque está diseñado a una máxima corriente, y entonces, ojo, en ese momento el regulador de voltaje es el que va a tener que contribuir con la corriente que ya no puede entregar el transistor, y se pierde entonces el plus del refuerzo de corriente. ¿Sí? Por esa razón, ahora lo que tendríamos que hacer, si fuera el caso, vamos a poner algo como esto. ¿Sí? Aquí está un poquito feíto, pero va a servir para explicar. Voy a poner ahora 2 ramas. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí están mis 2 ramas de refuerzo de corriente. Y voy a empezar con una carga de 1 ohm para demandar 5 amperes. ¿Y qué es lo que va a suceder? Demando 5 amperes ahorita. Acuérdense que el regulador puede entregar hasta 5, pero yo lo tengo programado para que trabaje en 3 amperes en forma nominal. Ahí está mi voltaje de salida, sigue reculando, vean, 5 volts. Mi corriente que estoy demandando 5 amperes. ¿Qué corriente contribuye el regulador? 2.8 amperes aproximadamente. ¿Sí? Acuérdense que hice el cálculo a 3, pero por la diferencia de voltaje base emisor que en forma física se presenta, pues hay esta pequeña diferencia. ¿Sí? Entonces, aquí están, miren, nuevamente, 2.8 amperes. Y yo estoy demandando 5, me faltan como 2.2 amperes. Los 2.2 amperes, ¿quién los va a entregar? El transistor, porque ese ya está activado. Lo medimos aquí, ¿sí? Pero ahí no, porque esta es la de una rama, lo vamos a medir acá. Ahí está. Y ahí están mis 2.2 amperes aproximadamente que me hacen falta. Y entonces ahorita está trabajando el regulador, entregando cerca de 3 amperes. El transistor, primer refuerzo de corriente con 2.2 amperes. La suma de estos me da los 5 amperes. Y como todavía no alcanzo la máxima corriente a la cual fue calculado este arreglo de resistores para que se active este segundo refuerzo de corriente, no debe de estar operando. Y efectivamente, miren, ahí lo pueden ver, es una corriente que para efectos de medición es 0. ¿Cuándo va a operar Cuando yo haga circular más o demandar más corriente en carga que sobrepase la demanda de corriente de este transistor. Aquí se les puse los datos. Aquí, por ejemplo, vi un pequeño errorcito, ¿sí? Aquí le pondríamos 12, que es el máximo. Aprovecho para corregirlo. Ahí está. Y entonces, cuando yo sobrepase la máxima corriente por aquí, se activa este transistor y ahora voy a tener 2 refuerzos de corriente. Vamos a hacerlo. Voy a empezar a aumentar la demanda. Pongo una carga de 0.5 ohms, ¿sí? Y entonces ahora estoy demandando cerca de 10 amperes. Ahí están mis 10 amperes. Pero no basta que demande los 10 amperes, debe de estar regulando. Entonces, ¿cómo está el voltaje? El voltaje, sin problemas, 4.99. Entonces, tengo 10 amperes aquí. Este transistor, bueno, primero el regulador. ¿Con cuánto contribuye el regulador? 2.9 amperes. Está dentro del rango de los 3 amperes. El primer transistor contribuye con 3 amperes. Entonces, tengo aproximadamente 3. Y 3 aquí, 6 amperes. Quiere decir que los otros 4 amperes, porque tengo carga de 0.5, los tiene que estar entregando ahorita este transistor. Y efectivamente, ahí están mis 4 amperes. ¿Sí? Ahí están mis 4 amperes.
Si yo todavía aumento más la demanda y ahora le pongo punto 25, ¿sí? Entonces mandamos a ejecutarlo. Ahí está. Primero veamos si esto está regulando, porque si no regula no funciona. Ahí está. Sigue regulando mis 5 volts. Véanlos, por favor. 5 volts. Tengo una demanda de corriente total de cerca de 20 amperes. Este debe de estar entregando ligeramente arriba de 3 amperes. ¿Ven? Se está acercando a 3 amperes ya. Quiere decir que tengo 20 amperes, 3 amperes por aquí, los 17 amperes los voy a repartir. No se reparten equitativamente porque va a depender a cómo haya calculado esta resistencia para condicionar la máxima corriente que quiero que trabaje este transistor antes de que active el segundo. Entonces, veamos de cuánto es. Y ahí está, 3.2 amperes. De hecho, aquí se los había puesto, que esto lo tengo calculado para que el Q2 teóricamente contribuya con 3. Por lo tanto, tengo 3 y 3, 6, son 20. Quiere decir que me faltan algo así como 14. Entonces, este transistor estaría contribuyendo, ahí están 13.97 con cerca de 14 amperes. ¿Sí? Hay que cuidar, ojo, hay que cuidar que estos transistores, la corriente máxima que voy a hacer circular por cada rama de refuerzo de corriente, la soporte cada transistor. No nada más es poner el transistor y hacerles circular corriente. Por ejemplo, aquí estoy haciendo circular cerca de 14 amperes, pues yo necesito un transistor que soporte 14 amperes. Obviamente estamos hablando ya de corrientes muy grandes, 20 amperes, ¿sí? Ya es un valor de corriente grande, pero estos ejemplos tan drásticos permiten que ustedes verifiquen, comprobemos cómo operan este tipo de circuitos tan sencillos, fáciles, no son muy complicados de echar a andar ahí en su pequeño laboratorio o en su clase, y pues funcionan. Ahora, ¿por qué pues aquí 3 resistores de 1 ohm? Porque tengo 3 resistores de 1 ohm, en paralelo me va a dar 0.3 ohms. Yo les había dicho que este voltaje es muy sensible. Entonces, lo que hay que hacer ya en la práctica es verificar, calculo, y el valor que me dé el cálculo es un valor aproximado, 0.3. Ahora veo exactamente qué resistencia es la que me asegura que empiece a trabajar este transistor de refuerzo 2 de corriente. ¿Y qué es lo que haría? Pues en la práctica lo que haría, quito un resistor, 2 de 1, me quedan 0.5 y ya tengo un control de 0.3 ohms que tenía antes, ahora 0.5, y ya verifico si eso me beneficia para el paso de corriente que quiero tener sobre el transistor Q2. Veamos cuánto tengo ahora y vean, ahí se mantiene en 3 amperes, pero ahora este ya empezó a contribuir con mayor corriente. Entonces, modificando de esta manera, y esto lo van a ver en equipos que muchas veces tienen un arreglo de 3, 4 resistores de 1 ohm, y uno diría, pues, ¿por qué pone 3, 4 resistores de 1 ohm? ¿Por qué no pone, por ejemplo, 3 de 1 ohm? ¿Y por qué no pone 3, un resistor de 0.3 que hay valor comercial cercano? Porque precisamente de esta manera, en forma ingeniosa, podemos nosotros ir adicionando resistores. Y lo mismo podrían hacer aquí. Aquí se puede hacer lo mismo, ¿sí? Aquí puedo poner otro resistor y así sucesivamente. Y entonces ya voy, con esto puedo llegar a un valor más exacto, porque son resistores pequeños aquí, ¿sí? Un valor más exacto. Entonces aquí voy a poner un ohm también. Aquí pongo otra vez un ohm. Me faltaría un tercer resistor. Lo pongo por acá, ¿sí? Y le vamos a poner también un ohm. 3 en paralelo de 1 ohm me da cerca de 0.3. Yo necesitaba 0.2. Entonces es un valor ya muy cercano. Perdón, ahí está. Es un valor cercano. Y veamos si esto sigue operando como expliqué hace un momento. ¿Está regulando? Sí, miren, está regulando sin ningún problema. Ahí están mis 5 volts. ¿Qué corriente estoy demandando? Cerca de 20 amperes. ¿Con qué corriente contribuye el regulador de voltaje? Con 1.7. ¿Por qué disminuyó? Porque ahora tengo 0.3, ya no los 0.2. Conforme aumente la resistencia aquí, es decir, si yo voy quitando resistencias en paralelo, aumento el equivalente, yo restringo el valor de corriente al ser regulador. Y vean de qué manera tan sencilla lo podemos hacer. La misma filosofía aplicamos acá. Perfecto. Bueno, yo espero que este pequeño video les sea atractivo. Vuelvo a insistir, es una forma muy simple de poder, a partir de un regulador de voltaje, llámese fijo o variable, con un transistor o 2 transistores, podemos hacer refuerzos de corriente para alta demanda de una carga en particular, sin que se pierda el voltaje de regulación. ¿Sí?
Nada más les platico como último, esto lo apliqué hace algunos años en una tesis de licenciatura del área de control, donde tuvimos que polarizar una celda Peltier que demandaba una corriente de hasta 6 amperes y con un regulador LM317, si no me recuerdo eran 15 volts de polarización por ahí, y 6 amperes. La solución era tal vez echar a andar un convertidor, una fuente conmutada, pero los muchachos no tenían mucha experiencia, entonces yo les propuse que armáramos algo como esto y funcionó sin ningún problema. Y la celda Peltier trabajó y pudieron obtener sus resultados para su tesis de licenciatura. Bueno, yo espero que les haya agradado este video, esta idea, y por ahí nos estaremos viendo con otras ideas muy fáciles de realizar, pero de gran apoyo hacia la electrónica. Sería todo de mi parte y nos estaríamos viendo en un nuevo video que por ahí próximamente sacaremos. Hasta luego.